el ministerio, transmitiendo su presencia a las naciones. Iglesia Cristiana presenta Palabra de Dios para tu vida. Un programa de estudio bíblico para tu crecimiento espiritual. Palabra de Dios para tu vida. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Palabra de Dios para tu vida. Bienvenidos. Muy buenas tardes para todos ustedes. Son bienvenidos a su programa Palabra de Dios para tu vida. Una producción del Ministerio transmitiendo su presencia a las naciones, Iglesia Cristiana. Te damos gracias al Señor por este tiempo, por esta oportunidad que tenemos de estar cada miércoles a partir de las 7 de la noche en una nueva emisión de este programa, Palabra de Dios para tu vida. Un programa de estudio bíblico para nuestro crecimiento espiritual. Bienvenidos entonces, estamos estudiando el libro de Proverbios. Recordarán ustedes, hemos venido desarrollando los primeros capítulos. De hecho, vamos en el capítulo número 2 del libro de Proverbios y la idea es poder identificar a través de la palabra del Señor aquellos aspectos en los que Dios nos dice qué no hacer, como también en aquellos aspectos donde el Señor nos indica qué hacer, y de la misma manera poder atender a las consecuencias que evidencia la palabra del Señor frente a lo que deberíamos estar haciendo y no lo hacemos, o lo que no deberíamos estar haciendo y es probable que estemos haciendo aquello. Hay que tener claridad también que si dedicamos nuestro tiempo y energía a un aspecto, no lo podremos dedicar al otro. Es decir, nuestras vidas que tienen el diseño de Dios. Recuerden ustedes que la palabra del Señor dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De esa manera, el diseño que Dios ha traído a nuestras vidas desde que nacimos de nuevo, es decir, si la vida del Espíritu ha sido impartida en nuestros corazones, el diseño de Dios está impartido en nuestro corazón, en nuestra vida. Y ese diseño, que no es otra cosa sino precisamente Cristo mismo, por eso somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, nos faculta entonces para hacer las buenas obras. Y hemos dicho en varias oportunidades, esas buenas obras tienen que ver precisamente con la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. El apóstol Pablo menciona, por ejemplo, en la carta que se escribe a los romanos, cómo por más que se quiera agradar a Dios, estoy parafraseando este verso, está en el capítulo 8, que por más que se quiera agradar a Dios, pero si no pertenece al Señor no lo va a poder hacer, por más que intente hacerlo, no, porque es algo que se hace por naturaleza. A Dios no se le agrada con nuestras obras, queriendo nosotros acercarnos por ellas a Él, sino que el agrado de Él es ver a Jesucristo, su Hijo, en cada uno de nuestros corazones, y con ello se nos faculta por la vida del Espíritu que se nos ha impartido para poder hacer, para poder conocer y hacer la voluntad de Dios. Por eso, mencionando aquel versículo que estamos diciendo, porque somos hechura suya, Efesios capítulo 2, verso 10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, volviendo a nuestro estudio de Proverbios, entendemos que estamos diseñados por Dios para atender a ese aspecto en el cual Dios dice, por acá debes caminar, por acá debes andar. Y entonces estaremos nosotros atentos a poder recibir, dicho de alguna forma, o poder vivir en lo que Dios ha dicho que debemos vivir porque estamos caminando conforme a su voluntad. No olvidando también un detalle que no es menor, y es lo que dice la carta que se escribe a los Romanos capítulo 8, verso 14, y dice que los que son hijos de Dios, estos son guiados por el Espíritu Santo. O los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son los hijos de Dios. Entonces, lo hemos dicho en varias ocasiones, lo tenemos todo.
Lo tenemos absolutamente todo. Por eso entendemos ahora cuando la palabra dice que en Él estamos nosotros completos. La semana inmediatamente anterior logramos finalizar capítulo 1, dar inicio al capítulo número 2 del libro de Proverbios y llegamos hasta el verso número 5. Voy a permitirme leer estos últimos versículos donde dice, por ejemplo, el verso 2, estoy en el capítulo 2, verso 2 del libro de Proverbios, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Vale la pena que leamos desde el 1, ¿por qué no leer desde el 1? Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, y si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces, y quedamos en ese verso 5, que también lo vamos a estar leyendo, como lo hemos venido haciendo alternamente con Reina Valera 60 y traducción al lenguaje actual. Dice el verso 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. En traducción al lenguaje actual dice, así llegarás. Ese entonces, en esta traducción, en traducción al lenguaje actual dice, así llegarás a entender lo que es obedecer a Dios y conocerlo de verdad. Creo que en el transcurso del tiempo, si hay algo que se ha desvirtuado para la iglesia, es precisamente ese concepto y esa realidad de conocer a Dios de verdad. ¿A qué me refiero? Me refiero a que muchas veces y durante mucho tiempo, y bueno, nosotros somos una generación más y la idea es poder salir un poco de ese molde. Hemos visto a Dios en muchas ocasiones como no lo han querido presentar, en otras como lo he querido ver, en otras como mi necesidad me hace ver a Dios, pero resulta que Dios no es una cosa, no es la otra. Dios es Dios en sí mismo y tenemos el único elemento que necesitamos nosotros para de verdad conocerlo a Él, y es su palabra, si es que su Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Si el Espíritu de Dios está en tu corazón, entonces tienes la capacidad de venir a la palabra y a través de la palabra de Dios conocer de verdad al Dios de la palabra. Y allí es donde debemos nosotros ahondar, donde debemos nosotros caminar cada día en esa dinámica de vida espiritual, y es venir a la palabra para conocer al Señor de la palabra. No al que yo necesito en mi circunstancia actual, no al que alguien me quiere presentar, no al que inclusive muchas veces yo mismo me puedo imaginar, sino al verdadero y único y suficiente Dios, el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, aquel que amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo para que hoy nosotros, creyendo en Él, tengamos vida eterna. A ese Dios es el que conocemos a través de la palabra del Señor. Por eso dice entonces que si nosotros inclináramos nuestro oído, primero comienza diciendo, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, si la buscares como a plata, si la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Así llegarás a entender lo que es obedecer a Dios y conocerlo de verdad. Esa es nuestra tarea. Y es una tarea que tenemos mientras que estemos acá. Hemos insistido frecuentemente en aquello. Cuando estemos allá con Él, pues ya no necesitaremos conocerlo, lo estaremos viendo cara a cara. Entonces la tarea es para acá, mientras que estemos acá. Y hemos dicho con suficiencia, si hay un día más de vida, hay una oportunidad más para conocerlo a Él. Por eso debe ser aprovechado el tiempo, debe ser aprovechado el momento el que Dios propicia para que nosotros cada vez a través de su palabra podamos conocerle más. Bien, continuemos acá entonces. Seguimos hoy con el verso 6.
Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Nadie podrá ser sabio si no le es dado de parte de Dios. Y para poder ser sabio y que le sea dado de parte de Dios, necesita conocer a Dios y obedecer a Dios. Recuerden ustedes este versículo que encontrábamos nosotros en el capítulo 1, verso 7, que lo vimos programas anteriores. Notábamos que dice, por ejemplo, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Recuerdan que en traducción al lenguaje actual dice de la siguiente manera: todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Noten ustedes entonces que dice aquí claramente la palabra en el verso 6, porque Jehová da la sabiduría. Jehová da la sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Por eso pretender ser sabio desconociendo a Dios, podríamos considerarlo como necedad de parte nuestra. De allí la insistencia entonces que es en Él, en el Señor, donde encontramos. De hecho, la palabra dice que Él es riqueza de sabiduría y conocimiento para nosotros. Ya vamos a ver algunos versículos que nos evidencian lo que estamos diciendo. Sigue el verso 7. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Noten ustedes entonces que si en el 6 dice que de él viene, porque Jehová da la sabiduría y de su boca, es decir, a través de su palabra, viene el conocimiento y la inteligencia, está también afirmando, como si no fuese poco lo que acabamos de leer, dice el verso 7, que Él provee de sana sabiduría. Es decir, hay una sabiduría que no es sana. La palabra la menciona. Hay una sabiduría que no es sana, es decir, la que no proviene de Dios. Puede provenir, de nosotros mismos, del hombre, la sabiduría humana, de otros escenarios donde también se mueven elementos de sabiduría que muchas veces permean nuestra vida, nuestro corazón, nuestro entendimiento. Por eso a Él que es la fuente, a Él que es sabiduría para nosotros, deberíamos estar siempre acudiendo para recibir de Él, porque Él dice da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, que Él provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Veamos cómo dice en esta versión. Dice el verso 6, solo Dios puede hacerte sabio. Solo Dios puede hacerte sabio. Solo Dios puede darte conocimiento. Dios ayuda y protege a quienes son honrados y quienes hacen lo bueno. Y siempre hemos insistido en que ser honrados o tener alguna virtud o hacer la voluntad de Dios o hacer lo bueno, las buenas obras, siempre todos esos aspectos estarán centrados en el conocimiento y en la ejecución de la voluntad de Dios en cada una de nuestras vidas. Bien, sigamos. Verso 8. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de los santos. Él, que proviene, de quien proviene nuestra sabiduría e inteligencia. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Si no es por cuenta de la sabiduría de Dios depositada en nuestro corazón, producto de ese conocimiento, de esa común unión con Dios, de esa comunión con Él permanente, producto precisamente de nuestra dinámica de vida diaria, cotidiana. Él es nuestra vida. Ese conocimiento que viene propio de nuestra experiencia de vida y común unión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él es el que entonces nos permitirá entender, entenderás, dice allí,
Recuerde, siempre hará énfasis a que podemos entender. ¿Qué es lo que podremos entender? Justicia, juicio y equidad. Justicia, juicio y equidad. Entender justicia, juicio y equidad es comprender a Dios. Comprender a Dios en el sentido de quién es Él. No estamos para juzgar sus decisiones o juzgar la manera como Él obra o las decisiones que Él toma. No es ese el aspecto nuestro. Es para comprenderlo a Él, para entenderlo a Él. El profeta Jeremías, recordarán ustedes, dice que si alguien tiene de qué gloriarse, gloríese de que lo conoce a Él, de que conoce al Señor. Dios ha provisto todo lo que nosotros necesitamos para conocerle a Él. Él no está lejos de nosotros. Él está en nuestro corazón. Dice su palabra, creo que lo vimos la semana pasada. Él ha escrito sus mandamientos en nuestro corazón, en este nuevo pacto en el cual nos ha introducido en este presente tiempo, a través de su Hijo Jesucristo. No hay excusa para no conocerlo. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Allí está el beneficio entonces de dedicarnos. Recuerden, la dinámica de este estudio es ¿qué debemos estar haciendo? Lo que deberíamos estar haciendo es estar, dicho de alguna manera, bebiendo, proveyéndonos de la sabiduría que Dios entrega, porque Él da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De Él deberíamos estar nosotros todos los días llenándonos de su sabiduría, permitiéndonos su inteligencia. Y recuerde que la palabra, oraba Pablo por la iglesia cuando, Señor, que ellos sean llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. De esa manera estaremos nosotros, viéndolo un poco más en la práctica, estaremos nosotros dejando de hacer lo que se nos antoja, lo que nos parece, lo que nos conviene para pasar a hacer realmente la voluntad de Dios, que es perfecta y agradable para cada uno de nosotros. Esos son entonces los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Cuando entrare la sabiduría en tu corazón y el conocimiento fuere grato a tu alma. Debe ser algo grato, debe ser algo para nosotros de gusto. Por eso la palabra es como miel a nuestro paladar, a nuestros labios. Por eso ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Noten ustedes. Entonces dice, la discreción te guardará. Ya vamos a ver en esta otra versión. La discreción te guardará, no antes. No antes, allí está el beneficio de permitirnos cada día ser llenados de la sabiduría que proviene de Dios. La discreción nos guardará. Te preservará la inteligencia. Te librará del mal camino. Te librará entonces también de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. De todo eso nos guardará el Señor. Noten ustedes que no es lucha contra el diablo, es sabiduría e inteligencia espiritual. El conocer cada día más al Señor hará entonces que nuestras vidas sean guardadas por Él de todos estos aspectos, de todas estas cosas que evidentemente están a nuestro acecho,
que evidentemente el enemigo, porque no lo podemos nosotros desconocer, está presto para utilizar todo aquello en contra nuestra. Pero allí estamos nosotros, tú y yo, allí estamos nosotros llenos de la sabiduría y del conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos hace más sabios que todos los sabios de este mundo, más entendidos que los entendidos de este mundo, y nos permite actuar bajo su voluntad, haciendo su voluntad y permitiéndonos ser guiados por su Espíritu Santo. Qué difícil es eso, mis queridos hermanos. Veamos cómo dice en esta versión. Y vamos en el 8. Verso 8. Dios cuida y protege. Recuerden que leímos lo que está por hacer. Dice, solo Dios puede hacerte sabio, solo Dios puede darte conocimiento, Dios ayuda. Y entonces viene Dios, ayuda y protege a quienes son honrados y siempre hacen lo bueno. Dios cuida y protege a quienes siempre lo obedecen. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor del Señor, ¿se acuerdan? En esta versión dice que entonces quien quiera ser sabio debe comenzar por obedecer a Dios. Ahí está el principio de nuestra sabiduría. Y para poderle obedecer es necesario conocerle. Ahí está la sabiduría. Dios cuida y protege a quienes siempre lo obedecen y se preocupan por el débil. Solo Él te hará entender lo que es bueno y justo y lo que es siempre tratar a todos por igual. Es lo que aquí en la otra versión llama equidad. Vuelvo y leo ese versículo. Solo Él te hará entender. Miren, hay conceptos que solo, y bueno, de hecho todo el conocimiento, que solo a través de su palabra y bajo la perspectiva de Dios en nuestras vidas, lo logramos entender a la manera de Dios. Equidad, por ejemplo. ¿Cuántos conceptos tenemos de equidad, filosofía, doctrinas completas, partidos políticos bajo ese lema de equidad, de igualdad? ¿Y para qué ha servido? Para distorsionar más el asunto y que cada quien haga como bien le parezca. Pero la palabra nos lleva a entender realmente a la luz de ella misma el pensamiento de Dios frente a algo, y estoy apenas colocando un ejemplo, como la equidad. Mire lo que dice acá, vuelvo y lo leo. Solo Él te hará entender lo que es bueno. ¿Quién más? Nosotros como seres humanos nunca vamos a saber qué es bueno. Solo Dios nos lo da a conocer. Solo Él te hará entender lo que es bueno. Y justo. Noten ustedes, justo. Gente que todavía, bueno, entre comillas, pelea con Dios porque ¿por qué permite la muerte de los niños? ¿Por qué permite los terremotos? Cosas como esas. Es un pleno desconocimiento de Dios. Dios nos hace entender lo que es bueno y justo y lo que es siempre tratar a todos por igual. Verso 10. La sabiduría y el conocimiento llenarán tu vida de alegría. ¡Qué maravilla! La sabiduría y el conocimiento llenarán tu vida de alegría. Piensa bien antes de actuar. ¿Cuántas veces habremos leído esto? Piensa bien antes de actuar y estarás bien protegido. Piensa bien es medita. Revisemos si nuestras decisiones están basadas en la voluntad de Dios. Eso es pensar bien. Y muchas veces ese ejercicio nos llevará a negarme a hacer lo que yo en mi humanidad quiero hacer por proceder a hacer lo que es la voluntad de Dios. Pero para eso tenemos a su Espíritu Santo y su palabra que nos da soporte para ello. Verso 10, la sabiduría y el conocimiento llenarán tu vida de alegría. Piensa bien antes de actuar y estarás bien protegido. El mal no te alcanzará ni los malvados podrán contigo. ¿Se da cuenta dónde está nuestra protección? Esa gente dejará de hacer el bien para solo hacer el mal. Son felices haciendo lo malo y festejando sus malas acciones. Todo lo que hacen es para destruir a los demás. Todo lo que hacen es para destruir
a los demás. Noten ustedes entonces que es Él el principio de la sabiduría. Es Él y sus mandamientos, Él y sus leyes y estatutos. Es nuestra acción de prestar, de estar atento nuestro oído a lo que Él dice, guardándolo en nuestro corazón para ponerlo por obra. Él es el que da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento, dice, y la inteligencia. En el Nuevo Testamento encontramos nosotros en la primera carta que se escribe a los Corintios, en el capítulo 1, verso 18, lo siguiente. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18, dice lo siguiente. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Vuelvo y lo leo. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, ¿quiénes? Nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Siempre ha habido ese conflicto entre la sabiduría que proviene de Dios, que es la única sabiduría, y la supuesta sabiduría del ser humano. Al punto de que el ser humano se ha hecho tan necio que sacó a Dios de su vida, sacó a Dios de su ecuación de vida y tomó la decisión de hacerse Dios para sí mismo, y ahora él toma sus propias decisiones, marca su propio derrotero, establece sus propias pautas de conducta, de moral, de ética, dice que está bien, dice que está mal, y por eso tenemos la sociedad que tenemos hoy en día. Y que de ninguna manera va a mejorar si sigue en ese mismo sentido, porque la única solución, la única respuesta está en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire cómo dice acá. Pues ya que en la sabiduría de Dios, dice aquí, seguimos acá en este texto, estoy en el verso 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y usted seguirá leyendo allí, mire lo que pasa, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, mis queridos, para ti y para mí, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Dónde está nuestra sabiduría? Bueno, ahora miremoslo de otra perspectiva. Si Él es sabiduría de Dios para nuestras vidas, pues podríamos nosotros estar celebrando que esa sabiduría ha sido depositada en nuestro corazón. Entendemos por qué la palabra dice, bueno, no está por allá en el cielo para mirar quién nos la va a traer para tenerla aquí al frente, no está por allá abajo para mirar quién nos la sube para tenerla acá, está delante nuestro, está en nuestro corazón, es su palabra, Él es la palabra, Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso nosotros entonces en Él somos más sabios que los sabios de este mundo. Usted podrá seguir leyendo y encontraremos nosotros entonces los siguientes versículos. Yo le invito para que lea estos versículos, cuestiones de tiempo. Mira, ya se nos está agotando el tiempo, pero dice el verso 30. Mas por Él, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, y eso de que esté allí de primeras no es aleatorio, no es coincidencia, no, eso tiene un propósito. Nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor.
No siendo suficiente ese versículo, voy a tomarme un minutico más aquí para mostrarles que en la misma carta que Pablo escribe a los Corintios, pero en el capítulo 3, verso 18, dice lo siguiente. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. No hay un punto de encuentro entre la sabiduría del hombre y Dios, que es sabiduría. No lo hay. Por eso se nos ha dado todo lo que necesitamos. Se nos ha dado a quien es la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Atendamos, prestemos nuestro oído, dispongamos nuestro corazón, activemos nuestros sentidos, nuestros miembros utilizados para la justicia de Dios, de tal manera que a través de nuestras vidas Él se ha dado a conocer por la sabiduría con la cual nosotros actuamos diariamente. Verso 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Él es nuestra sabiduría. Y si Él habita en nuestro corazón, la sabiduría de Dios está allí, disponible para cada uno de nosotros. Si volviéramos, y quiero cerrar, bueno, el próximo programa, si así el Señor nos lo permite, vamos a continuar, pero quisiera cerrar recordando lo que dice el verso 6 en Proverbios capítulo 2, verso 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. No podremos ser más sabios, no podremos ser más inteligentes si esa sabiduría y esa inteligencia que se deposita en nuestra vida no es la que proviene de Dios. Dicho de otra manera, nosotros, todos nosotros que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, que hemos nacido de nuevo, dice la palabra del Señor, por cuanto quien es sabiduría para nosotros habita en nuestro corazón, somos más sabios que los sabios de este mundo. Bien, así hemos llegado al final de su programa, Palabra de Dios para tu vida, invitándole para que el próximo miércoles a partir de las 7 de la noche podamos estar compartiendo un nuevo espacio de este programa de estudio bíblico para nuestro crecimiento espiritual. Bendiciones para todos, gracia y paz en sus corazones.